Hola, seguidores del Ático. Gracias por volver a este espacio donde lo inquietante nunca se presenta con un simple susto y donde las películas se analizan desde el lugar que realmente merecen. En el último video nos adentramos en 10 Cloverfield Lane, una joya de tensión encerrada entre paredes, donde el verdadero monstruo podía estar en el sótano o en la cabeza de uno de los personajes. Y hoy, aunque cambiamos de país, de tono y de estilo, seguimos explorando horrores muy reales. Pero esta vez no vienen del cielo ni de la tierra, sino del sistema, del abuso cotidiano, del silencio impuesto. Prepara el cuerpo, porque esta película no busca asustarte, busca que reacciones. El Ático de Belayud. El Ático de Belayud. Hoy hablamos de Raging Grace 2023, dirigida por Paris Zarcilla, una obra inquietante, sutil y rabiosamente política que convierte lo invisible en horror puro. Raging Grace nos presenta a Joy, una joven madre filipina sin papeles en Reino Unido, que sobrevive como empleada del hogar mientras intenta proteger y cuidar a su hija pequeña. La oportunidad de su vida parece llegar cuando le ofrecen trabajo en una mansión antigua, cuidando de un anciano enfermo. Pero pronto descubrirá que lo que parecía una salida es una trampa. La casa es hermosa, sí, pero también está vacía, silenciosa, hostil, como si guardara un secreto esperando a ser liberado. En ese entorno asfixiante, Joy se ve obligada a cumplir con todo sin protestar, sin levantar la voz, sin existir realmente. Porque el horror aquí no lleva máscara. Lleva traje, contrato y modales británicos. Max Eigenmann no actúa. Se transforma en una mujer que ya no puede más, pero aún no puede detenerse. Su interpretación es tan real que incomoda. No necesita soltar grandes frases para desgarrarte. Su silencio es grito. Su cuerpo es resistencia. Su mirada, un arma. La niña, Jaden Page Wadilla, es más que un personaje secundario. Es motor narrativo, corazón emocional y espejo de la esperanza. Y entre ambas se genera una intimidad tan potente como frágil. Una burbuja que podría explotar en cualquier momento. Y en medio de todo, la casa. Esa prisión blanca que parece observar, que devora, que aprieta cada vez más fuerte. Es uno de los escenarios más simbólicos y opresivos del cine de los últimos años. Raging Grace no busca que saltes en la silla, busca que te retuerzas por dentro, que veas cómo la tensión se acumula sin que haya un solo grito. Paris Zarcilla dirige con elegancia, pero también con rabia. Cada plano está cuidado al milímetro. Cada silencio es incómodo, cada mirada tiene doble filo. No hay monstruos, no hay sangre, pero hay miedo. Un miedo muy real, el de ser explotado, el de no poder decir que no, el de tener que sonreír mientras todo te devora. Y eso da más escalofríos que cualquier demonio de ficción. Si este análisis te está removiendo algo, te pido un pequeño gesto con gran impacto. Deja tu me gusta, suscríbete a El Ático de Belayud y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros análisis. Y si puedes, apóyanos con el botón o únete a los miembros del canal. Cada clic tuyo permite que este ático siga creciendo, descubriendo películas como esta que merecen más luz. Gracias. Seguimos con lo más oscuro. El horror de Raging Grace no está en lo sobrenatural, está en lo sistémico, en lo normalizado, en lo invisible, en la forma en que la sociedad se aprovecha de los más vulnerables y luego les exige
gratitud. Es un relato de explotación, racismo estructural y miedo constante, envuelto en la elegancia de un thriller silencioso. El título no es casual. Grace sugiere dignidad, pero Raging deja claro que esa dignidad está al límite. La rabia no estalla en una escena explosiva, está presente todo el tiempo, contenida, empujando por salir. No es una película para todos, pero es una película necesaria, porque a veces el cine no está para entretenerte, sino para incomodarte, para abrirte los ojos, para mostrarte horrores que existen y que en ocasiones tú mismo podrías estar ignorando. No voy a contarte cómo termina, pero sí te aseguro una cosa: cuando acaben los créditos no vas a quedarte tranquilo. Raging Grace no busca aplacarte ni consolarte, busca dejarte pensando, incómodo, reflexivo. Es uno de esos finales que no resuelve todo porque la vida tampoco lo hace, que no castiga al villano con fuegos artificiales, porque la realidad no funciona así, que no salva mágicamente a la protagonista, porque hay luchas que no terminan en una escena. Raging Grace es de esas películas que entran despacio y se quedan mucho tiempo, que no necesitan monstruos para darte miedo, que no te gritan pero te desangran, que no olvidan que el cine también es denuncia, resistencia y memoria. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó este análisis, cuéntamelo en los comentarios. ¿Conocías esta película? ¿Te gustaría que habláramos de más terror social? Y sobre todo, ¿cuántas Joys crees que están ahora mismo atrapadas en casas como esta? Nos vemos en el próximo vídeo de El ático de Belayud, donde el horror nunca es simple y la oscuridad siempre tiene más capas de las que crees. Hasta entonces, cuidado con lo que parece amable. A veces, lo que más brilla es lo que más duele.